Bueno, en este tutorial vamos a tratar de explicar eh, la obtención de la medida recortada. Este es un curso de estadística que trabajamos en la Universidad de Antioquia para los estudiantes de ingeniería civil, ingeniería sanitaria. Vamos a obtener cómo se obtiene la medida recortada de una serie de datos o una distribución de datos. La medida recortada. La medida recortada es un tipo de medida que se utiliza para dar solución a una distribución de datos o elementos outlier o valores atípicos que son los que en un momento distorsionan la media aritmética. Es decir, valores que tengo en una distribución y que en un momento dado tengo, que son valores que son atípicos, valores que están muy por encima o muy por debajo y que en un momento dado lo que hacen es que al contabilizar permiten que la media aritmética se tire para un lado en específico y me genere básicamente una cuartosis de los datos, ya sea positivo ya sea negativo. En este caso vamos a ver un tipo de medida recortada para datos enteros y un tipo de medida recortada para datos decimales. Cuando digo datos enteros, porque en ocasiones me dice, al obtener los porcentajes, yo puedo obtener que me dice que de la distribución puede hacer un recorte sobre un valor fijo, ya sea un dato de la esquina, otro dato de la otra esquina, y me habla básicamente de esos datos enteros. Pero en ocasiones también encuentro que la medida recortada puede ser, además de un dato entero, me dice que del segundo dato puedo sacar una fracción decimal. Entonces, en este caso, vamos a tratar de ver esas dos medidas recortadas, cuando los porcentajes me dan valores enteros y cuando los porcentajes me dan para valores decimales. Media recortada que generan valores enteros. Vamos a encontrar. El tipo de medida recortada se puede trabajar al 1, al 5, al 10, al 6, al 7, eso dependiendo del criterio que tenga el investigador a la hora de tener los datos de la distribución y pueda observar si hay de pronto datos atípicos y sobre esos datos atípicos lo que él considere que puede ser recurrente de recortar de esos datos para tratar de que la recopilación de sus datos que él tenga al momento de sacar una media o media recortada puedan ser unos datos más, más confiable y no presente tanto sesgo. La medida recortada normalmente la vemos en programas estadísticos como el StatGraphy. En este caso, por lo menos nos dice acá, además de las diferentes otras variables que se pueden encontrar ahí, que son recuento, promedio, mediana, encontramos también un número de variables que son por lo menos la media geométrica, media recortada, media winsorizada, y cada una tiene una forma de poderla procesar. En este caso vamos a trabajar lo que es la media recortada y vamos a ver cuál es el proceso que se lleva a cabo para poder obtenerla de una distribución de datos. Vamos a tratar de manejar este ejemplo. Entonces, decimos que se encuestaron 10 familias del barrio San Martín del municipio de Turbo, Antioquia, para conocer el número de mascotas en los hogares de dicha comunidad. Luego de la encuesta y haber organizado los datos, se encontraron los siguientes resultados: 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6. Eso lo que quiere decir es que en las 10 familias que se asistió, en la primera familia encontramos que había una mascota, en la tercera, en la segunda dos, y así sucesivamente, ¿sí? Y luego organizamos los datos para mirar el número de mascotas que se encontraban en promedio básicamente en los hogares. En este caso, nos dice que con los anteriores datos vamos a hallar la media aritmética y la media recortada al 10%. Para el caso de la media aritmética no necesita de porcentajes, pero la media recortada sí nos dice que vamos a recortar un 10% de esa media. Normalmente, ¿cómo encontramos una media aritmética? Una media aritmética obtenemos que tenemos en este caso 10 datos y que además los datos que tenemos acá, simplemente lo que tenemos que hacer, contabilizar los datos o sumar los datos y se obtiene el resultado, que para este caso es 34. Entonces, ¿qué hacemos? A 34, que es el valor de la suma, lo dividimos por el número de datos, que en este caso es 10, para obtener una media aritmética de 3.4. En este caso, una media recortada al 10%, tenemos que hallarla con los siguientes parámetros. Vamos a utilizar estos cinco pasos para poder llegar a esa media recortada. El primer paso que tenemos acá es establecer la cantidad de datos a sustraer de la distribución
con base en el porcentaje solicitado. En este caso nos piden un 10%. Como segundo vamos a establecer para cada extremo el valor porcentual a recortar, 10, en este caso 10%, y lo vamos a hacer mediante una regla de 3 o sacando directamente el porcentaje a sustraer. Como tercero vamos a hallar la suma de los datos y posterior al descuento en cada extremo, y posteriormente hacemos un descuento en cada extremo de los datos. Cuarto, vamos a redefinir el nuevo valor para n, para la medida recortada, y por último vamos a dividir la suma por el número de valores definidos en n. Entonces vamos a empezar con el primer paso, que es establecer la cantidad de datos a sustraer de la distribución con base en el porcentaje solicitado. Como en este caso fue un 10%, entonces obtenemos que miren que yo tengo 10 datos acá. Como n equivale a 10, simplemente lo que tengo que hacer de esos 10 datos que tenemos, entonces vamos a hacer una regla de 3, que si 10 datos corresponden al 100%, entonces 10% a cuántos datos corresponde. El resultado que nos da acá nos está diciendo que el 10% de esos 10 es 1. Con base en ese resultado, entonces nos dices que para recortar la media debemos hacer de la distribución que tenemos acá, que son los 10 datos, vamos a recortar un dato, pero ese dato no solamente lo vamos a sacar de un extremo, sino que lo vamos a sacar de manera equitativa, tanto del inicio como del final, de los extremos, básicamente la distribución. Entonces, en este caso, nuestro primer extremo, ¿quién es? Es 1 y nuestro último extremo es 6. Al sustraer esos datos, el 1 y el 6, que miren acá, entonces tenemos que ya nos van a quedar 8 datos. Nos quedan 8 datos, pero además de esos 8 datos, entonces nos quedan estos datos que son 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4 y 5. Posteriormente a eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una suma con esos datos. Entonces nos dice el tercer paso, hallar la suma de los datos para el posterior descuento en cada extremo. Ya descontamos cada dato, ahora lo que llegamos es, hacemos la respectiva suma para los datos. Entonces en este caso, ¿qué tenemos? Que ya los datos nos dio 27, nuestra suma va a dar 27. Ya vimos el tercer paso, ahora vamos para el cuarto paso, que es redefinir el nuevo valor de n para la medida recortada. Entonces, como vamos a redefinir el nuevo valor de n, recordemos que n inicialmente tenía 10 datos, pero resultó ahorita que yo quité un dato de esta esquina y quité un dato de esta esquina. Entonces, ahora lo que hace es que un conteo, voy a contar. Como desconté 2 datos, entonces a 10 le voy a descontar 2 datos, entonces el valor para n en este caso va a ser 8, Y posteriormente entonces tengo que la media recortada al 10% me está diciendo que para obtener la media es la suma del valor con la sustracción y divido el valor de n posterior a la sustracción de los datos. Entonces en este caso tenemos que tengo 27, que fue la suma de los datos posterior al haber sacado los datos de cada esquina, y eso lo voy a dividir entre el valor de 8. Entonces tengo que una media recortada en esos datos, en este caso va a ser 27 dividido 8, y me va a dar 3.75. Vamos a tener ahorita media recortada para valores que generan valores decimales, para la redundancia. Entonces en este caso vamos a tener la media y la vamos a tener a un porcentaje, pero ya vamos a ver lo que me indica el porcentaje, y cuando me indique el porcentaje, entonces qué cantidad de datos tengo que sustraer de esa media como tal. Ahora encuentro, vamos a trabajar sobre el mismo ejercicio, pero lo que vamos a ver acá es que ya no vamos a trabajar al 10, sino que vamos a trabajar al 12% sobre los mismos datos que ya estaban establecidos. Los pasos van a ser los mismos, simplemente que lo que vamos a mirar a ver es que qué nos causa cuando yo hago una sustracción del 12%. En este caso tengo, como son los datos, también voy a hacer y voy a sacar la porcentualidad de ese 12%. Como tengo 10 datos y esos 10 datos equivalen al 100, entonces ¿a cuánto equivale el 12%? Me está diciendo que el 12% para este resultado es igual a 1,2. Me está diciendo que la distribución debo sacar 1,2 datos. Cuando yo llego a la distribución aparece que si saco un dato, cuando esto me habla de dato 1, es que me habla un dato entero. Entonces me dice, quite un dato de aquí, de este extremo, y un dato del final.
pero este porcentaje que aparece acá, este 0,02, este 0,2 me está diciendo que no es un dato completo, sino que del siguiente dato lo que voy a sacarle es el 20%. Suponiendo que este dato acá me dijera que es 0,3, entonces me dice sustraiga el 30. Si es 0,35, me dice que sustraiga el 35%. Si es 75, 0,75, me está diciendo que le saca el 75%. En este caso me está diciendo que sustraiga el dato siguiente, que en este caso es 2, y el 5, que son los dos valores extremos siguientes, voy a sacarle el 20% a cada uno. Y posteriormente saque el 20%, debe dejar plasmado en la distribución el 80% de ese dato. Entonces vengo acá, entonces multiplico 2 por el 20%, me está diciendo que es 0,4. Entonces esto se lo descuento al valor inicial del dato que es 2. Entonces 2 menos 0,4 se convierte en 1,6. Al igual que el otro 5 que queda en el otro extremo, entonces me va a decir que el 20% de 5 equivale a 1. Lo sustraigo del valor de 5. 5 menos 1 me queda 4. Cuando ya hago esto, voy al tercer paso, que es hallar la suma de los datos posteriores al descuento en cada extremo. Entonces, luego de haber sustraído el primer término, el último término y el 20% de los términos que seguían, que en este caso era el 2 y el 5, lo que hago es que cambio la estructura porque dejo el 80% del valor del número. Este 2, luego de haber sacado el 20%, me quedó convertido en 1,6. Y este 5, luego de haber sacado el 20%, se convirtió en un 4. Al hacer esta suma, entonces me queda que la suma es igual a 25,6. Finalmente, viene la redefinición para el valor de n. Al definir el valor de n, lo que debemos asegurar en un momento dado, ya encontramos que sustraímos de este primer dato un dato, del último otro dato y de los siguientes que corresponden al valor de 2 y al valor de 5, lo que hicimos fue sacar 0,2 y 0,2 para cada uno de esos datos, ¿cierto? Al hacer la sumatoria de estos datos, notaba que la sumatoria total es igual a 2,4. Como n es el valor de 10, o tiene 10 datos, lo que hacemos es restar ese 2,4 a 10 y vamos a obtener un valor de 7,6. Haciendo la nueva suma que ya habíamos dado el dato, y entonces que encontramos que esto era igual a 25,6 porque sumamos todos los valores haciendo el descuento en cada uno de los extremos de ese 20%, entonces ya vamos a redefinir y lo que hacemos es, encontramos la medida recortada al 12%, que el resultado es el valor de la suma, que en ese caso es 25,6 dividido 7,6, entonces vamos a obtener que el resultado es igual a 3,36842. Finalmente llegamos al final de la explicación. Entonces, eso era todo lo que teníamos que ver con la medida recortada. Bendiciones para todos.